La presidenta Bachelet negó que hayan existido mecanismos de financiamiento previos a su candidatura presidencial que ella haya conocido o autorizado al menos. Para hablar de este y otros temas, vamos a conversar ahora con el director de Fuerza Pública, Juan José Santa Cruz. Juan José, muchas gracias por estar aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ti, Daniel. ¿Es posible que la presidenta no haya conocido ni autorizado nada de lo que estaba pasando en el financiamiento de este trabajo previo a la campaña? Aunque sea duro, yo creo que es difícil de creer. Yo creo que la nueva mayoría en su totalidad sabía del trabajo que realizaba Rodrigo Peñailillo y ese comando con bastante anterioridad a la campaña. ¿Incluido el financiamiento de ese trabajo? Yo tengo que suponer que sí, porque yo creo que era, a mi entender, era de conocimiento generalizado en el ambiente político. Y también hay una responsabilidad, si no fuese así, también hay una responsabilidad cuando uno dice, ¿quién nombra a los asesores? Cuando actúan se dice que al final fue responsabilidad propia de los asesores. Yo lo encuentro un poco injusto. Yo no creo de que se haya actuado de mutuo propio Peñailillo, puede que yo tenga serias diferencias con Rodrigo Peñailillo, pero me cuesta creer que él armó un comando, armó una campaña, se vinculaba políticamente con todo el mundo y no se sabía. No me parece. ¿Y si no fue él, quién lo armó? Bueno, yo creo que en general tiene que ser el núcleo político que trabajaba para la presidenta. No se me ocurre que otra gente. ¿Cuál era ese núcleo? El que todos conocemos, el que manejó Rodrigo Peñailillo, si de alguna manera era el núcleo cercano a la presidenta. Es como diciendo el riñón del bacheletismo que manejó esta situación. ¿Y es posible que la presidenta no haya sabido al menos los detalles en términos de cómo se financiaba esto? A ver, no tengo pruebas para decir ni lo uno ni lo otro. Yo entiendo muchas veces que los candidatos no están precisamente encima del detalle administrativo, pero yo hago un distingo con lo que me parece que hubo este financiamiento. Este financiamiento no fue para colgar carteles ni poner avisos, etc. Básicamente fue para remunerar gente. Eso es lo que yo tengo entendido de la información que así sale. Bueno, uno se tendrá que preguntar de qué viven los asesores que tengo, en qué están, cómo están dedicados todo el día, de cómo subsisten. Y yo creo que la respuesta estaba ahí. En esa misma época, o en una época relativamente similar, Andrés Velasco también hizo una pre-campaña e hizo una campaña. Sí. ¿Cómo se financiaba eso y de dónde vivían sus asesores? A ver, primero Andrés Velasco hizo una pre-campaña y es públicamente conocido que hizo el voy y vuelvo, el vamos, etc. Nosotros lo hicimos público en ese momento. Esa campaña costó 100 millones, y lo reitero porque salió en la prensa y lo dimos a conocer. Y esos 100 millones los puso Rafael Guilizarte, los puso Tim Purcell, Carlos Portales y el que habla. Y dimos los montos que cada uno puso. Esa campaña que se hizo por medios de prensa escrito fue facturada a nombre de personas naturales y con plata de personas naturales. ¿Quién recaudaba, quién pedía la plata a los empresarios en la campaña de Michelle Bachelet? Yo supongo que los mismos que aparecen. Yo, sinceramente, a mí no me tocó, pero tiendo a creer, por lo que he sabido y por lo que se comenta, que era básicamente el señor Martelli, Rodrigo Peñailillo y otros que no sé quiénes son. ¿Ellos iban a las empresas a pedir plata? Sí, no conozco ningún caso en que la empresa vaya a un comando a ofrecer plata. Siempre es así. Es decir, si hubo recaudación, como se está viendo, es porque se fue a visitar a las empresas para pedir plata. ¿Rodrigo Peñailillo debe visitar a las empresas a pedir plata? Eso tiene que reconocerlo él. Yo no soy testigo de esa situación, pero me resulta bastante evidente que es así. Pero se lo pregunto porque usted, además de su labor política, es empresario, conoce a muchos empresarios, me imagino que es un tema que se comenta, ¿no? Sí. ¿Qué le han dicho? Evidentemente a mí no me pidieron plata ni me lo hubiesen pedido. Ahora, lo que yo tengo entendido de oídas es que eran ellos los que pedían plata. ¿Ellos quiénes? Rodrigo Peñailillo y el señor Martelli. ¿Jorge Rosenblut? No tengo certeza de Jorge Rosenblut, no lo digo ni para eximir ni para culpar, porque tampoco, a mí no me pidieron, si uno dice, es posible, pero no sé quién eran los que efectivamente, salvo los mencionados. Esto ni siquiera a modo de rumor, a modo de comentario. ¿Y eso ocurría ya cuando Michelle Bachelet estaba en Chile o también ocurría antes, cuando la presidenta Bachelet todavía no era candidata formalmente? No tengo certezas, pero los antecedentes que aquí se salieron a la luz pública referente a una de las empresas y algunos detalles de otra, hablan de que esto fue antes de que llegara. Yo supongo que cuando llegó también había que financiar, también se siguió haciendo, es lo que me resulta evidente, no creo que haya otro sistema.
Hablemos de Andrés Velasco y de la situación en que se encuentra hoy. Él ha reaparecido con una columna de opinión muy crítica, muy dura en el diario El Mercurio. ¿Por qué se eligió reaparecer de esa forma y por qué ser tan duro en sus apreciaciones? A ver, yo creo que muchas veces el mundo político tiende a creer de que las cosas son todas planificadas, planeadas, etc. Él escribió una columna que tuvo un efecto, llamémoslo así, bastante más potente de lo que uno se imaginaría en una columna. Yo creo que el nivel de dureza que uno podría determinar en términos de la crítica al gobierno corresponde. Yo creo que el gobierno ha cometido errores tremendos, que básicamente las reformas han sido muy mal hechas y ha tenido efecto. Y lo tiene no tan solo en las encuestas, lo tiene en la vida cotidiana de la gente y tiene el efecto de que hoy día enfrentamos una reforma laboral que creo que es deficiente, una reforma educacional que la verdad es que nadie sabe bien para dónde va y la tributaria ha sido ampliamente analizada. Creo que hablar siendo directo a veces en este país no están muy acostumbrados, encuentran que se pasa la mano, etc. Yo creo que es mucho mejor, no un tema de tonos, creo que es un tono de franqueza, de llamar, según la visión de Velasco, las cosas por su nombre. Hay algo que eché de menos en la columna, porque era la frase fundamental del discurso de Andrés Velasco, las buenas prácticas. ¿Sí? ¿Y ahora en el olvido como frase las buenas prácticas de Andrés Velasco? A ver, yo creo que no es que hayan quedado en el olvido, yo creo que como slogan funcionó en una campaña. No lo digo esto por el caso Penta, que lo he explicado innumerables veces. Yo creo que las buenas prácticas están dadas no tan solo en el tema de probidad, sino que también las buenas prácticas están dadas en la calidad de cómo se hacen las políticas públicas y cómo se gobierna. Y yo creo que aquí hay deficiencias relativamente serias. ¿Era solo un eslogan las buenas prácticas? Yo creo que en las campañas se usan bastante eslogan, pero yo lo siento más que un eslogan. Es una manera de tratar de decir o traspasar un mensaje de cómo uno aspira a que se hagan las cosas. ¿Qué pasa ahora con Fuerza Pública? Y se lo pregunto porque está este debate sobre la conversión en partido político, sobre alianzas ya propiamente políticas con movimientos como Amplitud y la significación que puede tener eso. ¿Cuál es la hoja de ruta de acá a las municipales del 2016? A ver, Fuerza Pública hoy día es un movimiento, no hay ninguna resolución de convertirse en partido político y el día que la esté lo comunicaremos, pero sigue siendo un movimiento político. Tiendo a creer de que vamos a tener que tomar definiciones, sea en un sentido o en otro, en un plazo razonable, pero hoy día no están. Se lo pregunto porque, a ver, tienen candidato, tienen un líder, tienen plataforma política, tienen ambición de poder, digamos, de generar cosas. Eso son todas las definiciones de un partido político sin el nombre, perdóname que le diga. Se parece bastante. Yo comparto lo que tú dices y tengo la misma mirada. Yo creo que por eso digo, hay que tomar definiciones, no me atrevo a anticipar esas definiciones, pero en términos normales, el mismo escenario que tú planteas resulta como bastante obvio que si uno quiere ser actor político, la verdad es que al final tiene que decidirse de alguna manera en cuál va a ser el camino, si quiere participar en elecciones parlamentarias, etcétera. ¿Usted cree que deben ser un partido político y como partido presentarse a las próximas elecciones? Yo creo de que no estamos obligados a tener una definición en este momento, pero creo que estamos obligados a tomar una definición dentro del transcurso de este año. Dentro del transcurso del año. Sí. Si se convierten en partido, gente como Mariana Elwin, como José Joaquín Brunner, ¿se irían? Yo creo que hay gente que le funciona muy bien el que sea un movimiento. A mí no me gustaría que nadie se fuera. No tengo una respuesta para esa situación en términos de lo que resolverían esas personas. Son personas que valoro, que creo que han sido un tremendo aporte y se verá en su momento. Es decir, cómo manejar un tipo de situación como esa. ¿Y la alianza lógica de Fuerza Pública es con Amplitud? Yo creo que no hemos planteado en general ninguna lógica de alianza mientras no tengamos definido la identidad propia. Que hoy día ya hemos conversado con Amplitud, de que tengo muy buena impresión, en términos de reformas políticas, me parece un paso lógico. Creo que nosotros igual queremos, como lo hemos dicho siempre, representar un centro político, salirnos de la lógica nueva mayoría alianza, no nos sentimos como en ninguno de los dos bloques, y vamos a invitar en general a la gente a que tratemos de salir de una vez por todas de esa lógica. ¿Qué está esperando Andrés Velasco para reasumir sus actividades normales? Me refiero a estar en pautas normales todos los días, en hacer la actividad que uno espera de alguien que probablemente sea precandidato presidencial. ¿Está esperando el cierre judicial del caso Penta? Yo no necesariamente, porque yo no sé si existe un cierre judicial en estos casos. ¿Ya? Es decir, no me parece que haya, como diciendo, las alternativas son formalizar a las personas, no lo fue,
pero tampoco existe una situación en que te dan un certificado que nunca lo vas a hacer. Nosotros tenemos la tranquilidad absoluta de que colaboró con la justicia, fue donde el fiscal, declaró ante el fiscal, cosa que otros no hicieron, fue a impuesto interno, entregó todos los antecedentes y adicionalmente facturó con su nombre en su empresa personal y esa empresa no tiene ningún gasto ligado a campaña. Le reitero la pregunta, ¿qué están esperando? ¿Están esperando que pase más tiempo o cuál es el resorte del personal, no responde a un nivel estratégico específico. Creo que una resolución que él tiene que tomar el día que él quiera volver a la agenda contingente, lo hará. ¿Andrés Velasco debería ser candidato presidencial? Yo no sé si la gente tiene que determinar si debe ser o no. A mí me gustaría que fuera candidato presidencial. No sé si deba serlo candidato presidencial. Hoy día hay tanta gente que se autodenomina candidato presidencial que lo encontraría un poco presuntuoso. Hemos visto en los últimos días nuevos antecedentes acerca del tema de la ley de pesca, concretamente la situación que involucra pagos a una exdiputada, Marta Isasi, y a un senador, Jaime Orpiz. ¿Hay cohecho en el Parlamento de Chile? A ver, yo creo que hay dos situaciones. Primero, no por navegar, pero no me quiero referir con nombres de personas porque no tengo los antecedentes. Yo creo que aquí, como todo el mundo sabe, ha habido financiamiento, entre comillas, no regular, por no decir irregular, de campaña, y el término de pre-campaña, que es una forma de decirlo elegantemente. Pero parece, a todas luces, de que hay algunos casos que son cohechos. Y en eso siento que los partidos políticos a los cuales pertenecen determinados parlamentarios que están en tela de juicio referentes no han hecho ni el mínimo esfuerzo por aclarar las situaciones, ni por investigar las situaciones de militantes de sus propios partidos. En general han navegado con estas situaciones. ¿Se refiere a la UDI? No, me refiero a más de uno. ¿A qué otro partido? Me refiero a otros partidos en que creo que hay antecedentes que uno podría presumir. No soy juez, hemos pasado nosotros por una situación donde creo que fuimos juzgados y tratados muy duramente, no quiero hacer lo mismo con nombres de personas. Pero si usted me dice los antecedentes conocidos por todos, ¿hay antecedentes de cohecho? Sí, creo que hay antecedentes de cohecho y de miembros de más de un partido. Se lo pregunto porque los antecedentes que sabemos que se están investigando de manera pública en esos casos son los de Marta Isasi y los del senador Orpiz. Yo creo que hay más. ¿A qué se refiere? Pues son conjeturas, pero porque nadie tiene los antecedentes, pero yo creo que aquí han habido acusaciones en términos de cohecho y que creo que esas acusaciones en términos de cohecho debieron haber sido investigadas por esos partidos y no lo han hecho. ¿Debe anularse, debe derogarse la ley de pesca? Si se comprueba, que yo creo que es muy difícil comprobar el delito de cohecho, por eso creo más en investigaciones internas de los partidos para darse cuenta cuál fue el tipo de negociaciones que ocurrieron. Si aquí hay una sospecha de cohecho, yo estaría de acuerdo. ¿Con derogarla? Sí. Es decir, si hubo cohecho para obtener esa ley, yo creo que no es válida. ¿Y no esa ley u otra, cualquier otra en donde haya habido una acción semejante? ¿Y usted cree que puede haber otras leyes que también caigan en este parámetro? No lo sé. Yo creo que yo creo que en materia de financiamiento y de las situaciones que hemos visto no se han dado las explicaciones suficientes. Hoy día vemos una actitud de decir, denominemos esto pre-campaña, pero la gente, los involucrados, no han dado las explicaciones suficientes, que voy a mencionar dos casos. Menciono el caso del expresidente Piñera, donde estamos frente a una situación de Bancorp, de la empresa del hijo y de pagar bonos. Yo me pregunto, la pagada de bonos sobre ejecutivos de Chilevisión era bonos sobre el resultado. ¿Eso afectaba el resultado de la empresa que se vendió y se pagó tantas veces la utilidad? Porque si es así, el efecto que se buscó fue obtener una ganancia mayor en la venta, sin entrar en detalles técnicos. Después miro el caso de Meo, de los Minami, que son aproximadamente 700 millones de pesos en Soquimich. Tampoco siento que haya habido ni hayan dado una explicación concreta, con viajes en el avión personal de la gente de Soquimich, etcétera. Tampoco he sentido de que la gente se haya sentido, estos, entre comillas, líderes, hayan sentido la necesidad de dar una explicación concreta. ¿No cree que ha faltado también una explicación mucho más concreta y más específica de Andrés Velasco con respecto a esta supuesta charla de 20 millones de pesos al almuerzo con Penta? Yo creo que la hemos dado, y digo la hemos dado porque yo le he dado innumerables oportunidades. Me refiero personalmente al candidato. Andrés Velasco, cuando fue a declarar, cuando fue citado al Ministerio Público, salió del Ministerio Público, dio la explicación, explicó perfectamente en qué consistía todo lo que llevaba esa charla y adicionalmente fue a todos los medios, le dio una conferencia a la salida de más de 30 minutos, le contestó todas las preguntas y aclaró la situación.
Yo siento de que lo hizo. Ahora, sigue habiendo algunas inconsistencias entre lo que dice Andrés Velasco y lo que aparece en las declaraciones. Por ejemplo, Manuel Tocornal dice que después del almuerzo, recién ahí, se dijo, bueno, paguemos una cantidad de dinero. Andrés Velasco dice que eso, como toda charla, se había negociado con anterioridad. Claramente hay una contradicción entre lo que dice uno y lo que dice Manuel Tocornal, que fue el que gestionó este almuerzo, ¿no? La trato de explicar sin ser la persona. Hay dos cosas que son distintas. El señor Tocornal llama a Andrés Velasco y le pide un almuerzo con los controladores del Grupo Penta. Y Andrés Velasco le pregunta si esto es pagado, a lo que Manuel Antonio Tocornal le contesta que sí. Lo que no está conversado es el monto. Y eso se produce después. Después del almuerzo. Es decir, el monto no estaba nunca se conversó de monto en ese almuerzo ni nada. Y el monto lo estableció después del almuerzo. Si es una prestación profesional como cualquier otra, uno cuando hace una prestación profesional, los honorarios se definen antes, no después, ¿no? Yo personalmente lo hubiese definido antes. Ahora, ¿por qué se definió después? No tengo idea, por una relación de confianza, porque entre ellos dos se conocían, no tengo idea, porque quedó de determinar cuál era el monto, no conozco la conversación. Los antecedentes que yo tengo es de que de plata o de montos, cuando le preguntó si podía asistir a un almuerzo con los controladores, Andrés Velasco le preguntó si era pagado y que después se ponían de acuerdo como, no tengo idea si lo hace así, sí. No creo que lo haga siempre, yo no lo haría así, pero así se hizo. Andrés Velasco hizo otras charlas, otras asesorías u otros almuerzos con otros grupos económicos o ha hecho o ha seguido haciendo este tipo de actividades con otros grupos económicos aparte de Penta. A ver, y yo creo que Andrés Velasco vive y ha vivido de su profesión y ha hecho charlas. Yo tengo entendido que con otro grupo económico, personalmente yo conozco algunas situaciones, yo no estoy autorizado para decir con qué empresas chilenas lo hace. Posteriormente, en general, Andrés Velasco toda su asesoría la ha prestado en el extranjero. Pero lo reitero, yo conozco, voy a dar dos cercanas, una a empresarios, a la Asociación de Empresarios Latinoamericanos en Uruguay, donde él fue en un periodo anterior a este almuerzo y cobró del orden de los 17 millones de pesos, más el viaje y la estadía, y después fue a Colombia a una de empresas de AFP, donde cobró 24 millones de pesos y más pasaje y estadía. ¿Y en Chile? Y en Chile yo tengo entendido que durante los últimos 2-3 años, sí, cobrado de ese rango y a distintas instituciones. ¿A distintos grupos económicos? Yo creo que muchos son grupos económicos. La mayoría de los que pagan esta asesoría o charlas son grupos económicos. ¿No sería lo correcto transparentar eso, considerando que es una persona de relevancia pública, una persona que era candidato y que está recibiendo montos de parte de grupos económicos que evidentemente tienen influencia? Yo creo que eso es algo que Andrés va a tener que resolver en su momento, si decir o no. Ahora, yo no sé hasta qué punto uno lo puede hacer sin la autorización de los clientes. No porque no sea algo incorrecto, porque en los contratos son dos partes. Y cuando uno se ve afecto a temas públicos, en el fondo yo creo que lo lógico es tener la venia a la otra parte de que lo que se está informando. Ahora, la mayoría de estas charlas, lo que yo tengo entendido y lo que conozco, son conocidas. ¿Estas empresas o grupos económicos incluyen a SQM? No. ¿No ha recibido dinero de SQM? No. ¿Sí de otras empresas o de otros grupos económicos? Sí, pero ojo, el problema de Penta, y yo lo reitero, yo creo que nosotros cometimos una imprudencia política, que fue permitirle a Andrés dar una charla profesional en el periodo de campaña. Creo que él se gana la vida en eso, y era un candidato que no tenía partido, ni que jamás se recaudó un peso para mantener a Andrés Velasco. Él lícitamente ejerció su profesión como correspondía. Y de lo cual yo me alegro y me siento orgulloso en vez de tener que estar pidiendo plata para mantenerlo. Ahora, es evidente que cuando es Andrés Velasco quien va a hacer este tipo de charlas o asesorías, no es solamente un importante economista, con posgrados, con doctorado, etcétera. Además es un político relevante, además es alguien que tiene una posición de poder y que eventualmente puede ser de nuevo candidato presidencial. Por eso uno entiende que cuando una empresa paga, no está pagando sencillamente un economista cualquiera, está también pagando la posibilidad de hablar o de tener influencia con un político relevante. Voy a reiterar un ejemplo que lo he dicho otras veces. Yo voy a dar un ejemplo. En la Cámara de Comercio, en diciembre del año pasado, hicieron una charla el expresidente Piñera y el presidente Lagos. Cada uno cobró 24 millones de pesos por la charla. Ahora, si lo hicieron en materia de que podían influir, yo creo que no. Yo creo que es lo que cobran. Y es lo que cobran otros economistas, como Ricardo Caballero, que cobra 25 millones, uno se mete en la página web. Y para este país es mucho. Y yo entiendo que es mucho, pero eso es. Pero esas charlas son públicas.
Sí, y Andrés Velasco ha dado charlas públicas en que ha dado charlas a gobiernos, instituciones públicas y privadas, y una zona en reserva en que te junta, no tengo idea, te convía el grupo controlador del grupo económico a un almuerzo donde tú expones y das tu visión de las materias que a ellos les interesarán. Y eso es normal, no es anormal en la actividad económica de los grandes grupos económicos y las grandes empresas. La pregunta, y solamente para cerrar, es si, tratándose no de cualquier economista, sino de Andrés Velasco, no debería ser público finalmente a quién le realiza charlas o asesorías y de quién recibe esos dineros, considerando que es una persona, un personaje y un protagonista político. A ver, yo creo de que efectivamente cuando uno la realiza en Chile y del minuto que es candidato, por eso asumo la responsabilidad de la imprudencia y de la cual me siento bastante responsable en lo personal. Creo que es distinto que cuando uno lo hace en el extranjero. Pero quiero dar un matiz. Yo me acuerdo de una de las acusaciones que nos hizo en su momento Meo, no sé, un poco impúdico, que era como diciendo, oye, asesoró al grupo Penta. No, esto no es una asesoría de que se va a analizar un grupo económico y se le va a dar consejo. Lo que ocurre en estas charlas, tanto para el grupo Penta, para el grupo este o cualquier grupo económico, es que es un economista súper competente que va a dar una visión sobre la situación económica internacional, nacional, etc. No es una asesoría sobre el desempeño de ese grupo económico o las políticas que tenga que tomar ese grupo económico. Juan José Santa Cruz, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Serena Chile. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.